Hola, buenos días, casi buenas tardes. Bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con Javier Díaz de Olarte sobre la remuneración por préstamo, que es una de las viejas reivindicaciones de los escritores, la remuneración por préstamo bibliotecario. En 1992 la Comisión Europea dio los pasos necesarios para regularizar esta situación y hacer compatible este lógico derecho de la difusión de las obras, de los libros y de las obras de creación en las bibliotecas, con la necesidad de que los autores de las mismas puedan ser remuneradas por esos préstamos que las bibliotecas hacen de dichas obras. Ahora bien, han pasado casi 30 años y en España la cuestión está lejos de haber quedado resuelta. Todo lo contrario, como ahora nos explicará Javier. Podemos decir que ningún autor en nuestro país recibe una remuneración mínimamente justa y equitativa por esos préstamos, a diferencia, y ahora nos lo contarán mejor, de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea. De hecho, se da la paradoja de que hay algunos autores que reciben mayor compensación por sus obras traducidas en otros países europeos a las que reciben por sus obras originales en España. Y bueno, de todo ello vamos a hablar con Javier Díaz de Olarte, que es el director jurídico de CEDRO. Y yo lo primero que querría es que nos explicara lo que yo acabo de pincelar aquí, muy líneas muy generales. ¿En qué consiste exactamente esto de la remuneración por préstamo? Y la regulación europea, ¿qué es lo que ha establecido a este propósito? Bueno, buenos días, Carlos. Muchas gracias a todos los que estén ahí al otro lado de la pantalla. Claro. Pues vamos a ver, en el fondo se trata de buscar un mecanismo de equilibrio para que hay que partir del hecho de que los libros, en este caso, se publican, tienen una primera vida a través de la venta, suscripciones, etcétera, pero cada vez más los libros y demás obras de texto tienen unas segundas vidas porque se copian, se suben a redes, se prestan y obviamente los titulares de derechos, autores y editores deben percibir también de alguna manera una remuneración por estos segundos usos que se hacen de su obra. Obviamente no se deben ser más importantes que el primero, pero sí que por un principio simplemente de justicia y de equidad deben participar también de alguna manera en el beneficio que produce esta segunda vida, esta segunda utilización de sus obras, y les digo, a través de copiados, préstamo, etcétera. Dentro de este contexto, en el año 92 las instituciones europeas establecieron el siguiente marco. Es necesario hacer compatible este derecho de autores y editores con la evidente función de transmisión de la cultura y el conocimiento que hacen las bibliotecas. Y los legisladores europeos, para buscar ese equilibrio, lo que establecieron es, primero, el derecho de préstamo es una manifestación del derecho exclusivo de distribución. Esto es, aunque nos parezca mentira, legalmente está claro que no se puede prestar una obra sin autorización del titular de los derechos. Siendo esto así, las instituciones europeas lo que dijeron es, teniendo en cuenta esta función social que desarrollan las bibliotecas, vamos a establecer un límite en su favor, es decir, no van a tener que pedir permiso para prestar las obras, pero a cambio van a tener que pagar una remuneración, una compensación, al menos a los autores. Esto es lo que establece el año 92 la primera directiva, que a su vez tenía, digamos que, un inciso final, por llamarlo de alguna manera, que es, siendo esto así, incluso puede haber algunas bibliotecas que ni tengan que solicitar autorización ni tengan que abonar remuneración. Año 92. Y ahora ya pasó la realidad española, y es que en el año 94 esta ley se incorpora a las directivas europeas. Para aquellos que no lo sepan, en principio no son directamente aplicables, sino que su contenido lo tienen que coger los distintos Estados miembros e incorporarlo a sus legislaciones nacionales. Es lo que se llama la transposición de la directiva. Pues bien, en España esa transposición tuvo lugar, pero tuvo lugar de una manera un poco, y me van a permitir el uso de este adjetivo, tramposa. ¿Por qué? Porque comentábamos que la directiva del 92 permitía que algunas bibliotecas sí efectivamente quedaran exentas, tanto de solicitud de autorización como de pago de remuneración. Y lo que hizo España fue incluir a todas las bibliotecas en este último régimen, de tal manera que ninguna tenía que abonar remuneración. Las cosas en Europa van lentas
pero van. Y este evidente incumplimiento del contenido de la directiva del año 92 pues terminó con una sentencia del Tribunal de Luxemburgo el año 2006 en que condenaba al Reino de España por la incorrecta transposición de la directiva del 92. A partir de ahí, pues el Reino de España, de manera rápida, acelerada, express, y quizá de ahí venga el escaso acierto con que se llevó a cabo la transposición, aprovechando que estaba tramitándose una ley de nuestro sector, como es la ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, pues incorporó esa transposición, esa obligación de pago de préstamo en las bibliotecas. He de mencionar que lo que son los procesos temporales, que hablábamos de una directiva del 92, pero en 2006, es decir, el año de la sentencia, se ratificó el contenido de esa propia directiva. Digamos que es una directiva que su contenido fue bautizado con la directiva del 92 y confirmado con la del 2006. En España tuvimos que esperar hasta la Ley del Libro, la Lectura y las Bibliotecas de junio de 2007 para incorporar esa obligación. Y la incorporación fue una incorporación de mínimos. Es decir, para que Europa no te sancione, la sentencia de 2006 era una sentencia meramente declarativa. Oiga, ustedes, señores de España, han traspuesto mal la directiva, pero no iba incorporada ninguna sanción, ni pena pecuniaria, ni nada por el estilo, que sí hubiera ido si no se incorpora la directiva. Entonces, en la Ley de la Lectura, el Libro y la Biblioteca se hizo una transposición, pues quizá poco pensada, que establece lo siguiente. Primero, se establece el límite en favor de las bibliotecas, que no tienen que solicitar autorización. Las bibliotecas públicas, algunas sí, pero en fin, con carácter general, estas bibliotecas públicas no tienen que solicitar autorización para llevar a cabo la actividad de préstamo. Por esta actividad de préstamo debe remunerarse únicamente a los autores. En otros países se remunera a los editores, en Alemania se prestan también, igual que en España, películas y discos en su momento y son remunerados también, por ejemplo, productores, artistas. En España solo los autores, no los editores. ¿Y quién paga esa remuneración? La remuneración la paga el titular de las bibliotecas. Y teniendo en cuenta que hay una buena base de bibliotecas municipales, el obligado al pago inicialmente desde el año 2007 era el municipio de más de 5.000 habitantes, porque los municipios de menos de 5.000 habitantes quedan exentos del pago de esta remuneración y es una exención que yo puedo calificar como razonable en el sentido de que la ley de régimen local no les obliga a estos municipios de menos de 5.000 habitantes o no les obligaba a tener un servicio de biblioteca y parece que ese esfuerzo el legislador, pues sí pagarán la luz, pero no van a tener que pagar la remuneración a los autores. Y luego incluye la legislación española otra exención de pago que me parece menos sosegada a la hora, o que no se pensó del alcance de la misma cuando se estableció, y es que quedan exentos del pago de remuneración los préstamos que tengan lugar en bibliotecas de instituciones integradas en el sistema educativo español. El sistema educativo español, pues viene integrado por todos los centros prácticamente que ustedes puedan imaginar, desde el centro obligatorio y público de enseñanza infantil, primaria, secundaria, etcétera, hasta las grandes escuelas de negocios dedicadas a impartir enseñanza de másteres. Pues bien, todas ellas pueden llevar a cabo los préstamos en sus bibliotecas sin solicitar autorización y sin abonar remuneración. El efecto de esta segunda exención tan amplia es que los autores, los escritores de obra técnica y los traductores de obra técnica, pues va a ser muy difícil que perciban jamás remuneración por préstamo porque sus obras se prestan casi de una manera casi exclusiva en este tipo de bibliotecas, y no en la biblioteca municipal a la que puedo ir yo a sacar un libro. Por lo tanto, están sujetos al pago de la remuneración los préstamos que tienen lugar en bibliotecas de municipios de más de 5.000 habitantes, aparte, lógicamente, del resto de las bibliotecas públicas. Lo paga el titular lo pagaba el titular de la biblioteca, por lo tanto, el municipio de 5.003 habitantes tenía que pagar la remuneración por préstamo. Y la tarifa que inicialmente se estableció con carácter provisional y que debía haber sido
sustituida por la definitiva en periodo de un año, es decir, antes de junio de 2008. Esa tarifa, digamos que temporal entre 2007 y junio de 2008, fue la tarifa de 20 céntimos por ejemplar adquirido para préstamo. ¿Por qué ejemplar adquirido? Pues probablemente tenga un origen francés, pero bueno, fue una tarifa que no tenía demasiado que ver con el tema de préstamo, porque por un lado, digamos que se facturaba en relación a la adquisición, pero luego hay que repartir a los autores, lógicamente, en función del préstamo efectivo que tenga lugar de sus obras. También como anécdota, les comentaba que esta tarifa provisional de 20 céntimos por ejemplar adquirido para préstamo tenía que haber estado en vigor durante un año, hasta junio de 2008. Pues no fue en junio de 2008, ni del 9, ni del 10, ni del 11, ni del 12, sino que tuvimos que esperar hasta 2014 para tener una nueva tarifa de préstamo bibliotecario. Y este fue el marco general en España. Este marco en el que los municipios eran quienes abonaban la remuneración por préstamo, pues daba lugar a situaciones, pues vamos a calificarlo también, vamos a ser políticamente correcto, curiosas. Es decir, con las tarifas hemos encontrado, tanto con la provisional como con la después definitiva y vigente en estos momentos, que municipios, además el sistema de gestión es realmente complicado, porque tienes que solicitar los datos primero de préstamo para poder emitir la factura y que se pueda abonar la remuneración. Y de acuerdo a esos datos, pues Cedro ha girado facturas a municipios, a capitales de provincia de más de 100.000 habitantes. Obviamente voy a ir al caso extremo, como pueden ustedes imaginar, de 3,5 € masiva. Una factura de 3,5 € masiva, tú la emites si te la pagan bien y si no te la pagan también, porque desde luego con 4 facturas de 4 anualidades por importes muy similares no vas a ir a un juzgado a reclamar 15 € por remuneración por préstamo. Este es el caso extremo, pero ya sí que podríamos dar ejemplos de municipios de más de 100.000 habitantes donde la factura anual podían ser 120, 130, 180 € al año por abonar a los autores por el préstamo de sus obras en bibliotecas públicas. Pues bien, aún así, con esto termino. Que lo entienda bien. O sea, esa es la cantidad total. De que al año tenían que abonar a alguno de estos municipios como remuneración por préstamo. Por todos los libros que han prestado, teóricamente. Libros, discos y películas. Creo que se entiende ya. Creo que con estos ahora nos explicarás mejor, pero creo que con estas cifras que manejamos se entiende bien perfectamente, porque autores que son escritores y traductores, para entendernos, recibimos tan poco remuneración, ¿no? Pero por lo que tú nos has contado, con esas excepciones, el sistema parece que debería dar más de sí, ¿no? Sí, vamos, debería haber dado mucho más de sí, porque efectivamente los importes desde luego no suponen un quebranto a ninguna administración pública. Estos que les he dicho de 180, 150, 170, 200 son de municipios de más de 100.000 habitantes. Pues las cosas son como son y en el pasado, porque yo creo que, y quiero ser optimista y después llegaremos a ese punto, Carlos, si me lo permite, creo que las cosas se empiezan a encauzar, pero en el pasado solo hubo 2 administraciones públicas que han abonado de manera regular esta remuneración, que fueron el Ministerio de Cultura por las bibliotecas públicas del Estado y la Comunidad de Madrid. El resto, pues el resto ha habido de todo. Yo no sé si tú compartes esta opinión. Yo creo que quizá en el fondo es el resultado de la falta de sensibilidad que ha habido en nuestro país con este tema y que no hemos sido capaces quizá de transmitir la importancia de remunerar a los creadores para que ellos sigan creando, porque claro, el autor tiene la legítima aspiración, me imagino, de intentar al menos vivir de su trabajo como autor, como escritor, como traductor. Claro, en el fondo yo lo estaba pensando mientras lo contabas, ¿no? De la raíz, siempre vamos a la misma raíz del problema, ¿no? Esa que es un fenómeno, ahora creo que hablaremos o nos contarás tú ejemplos de otros países y llegamos a la misma triste conclusión siempre, es decir, la falta de consideración hacia la cultura, no tanto en sí misma, quizá, porque nadie va a decir que la cultura no es importante, sino
al sistema económico, en el fondo, de sustento que hay con los creadores. Los creadores, escritores, traductores y en general todo el sistema de la creación de libros y de otras artes, tienen que vivir, tienen que comer, tienen que alimentarse. En cambio, parece que la agricultura es como un bien en sí mismo que se crea casi por milagro, ¿no? No hay nadie detrás que lo haga y parece simplemente que es el mismo problema que tenemos en Internet. Creo que habéis tenido una mesa redonda antes sobre esto, ¿no? Es decir, la piratería, nadie parece comprender que con eso está lesionando graves derechos. Pero, en fin, que las administraciones públicas tengan menor sensibilidad sorprende bastante más, ¿no? Sí, bueno, yo creo que venimos de una época en la que efectivamente la sensibilidad general con el tema ha sido bastante escasa. Comentabas al inicio de tu presentación la situación de algunos autores que cobran bastante más por el préstamo de las traducciones de sus obras en países europeos que en España. Es tristísimo, pero es verdad. Podemos dar cifras que explican esta situación. Vamos a ir al país vecino por definición. Yo soy francófilo y entonces para temas de respeto a los derechos de propiedad intelectual siempre me voy a Francia. La recaudación en Francia puede ser de 17-18 millones de euros. Es cierto que lo que comentaba antes, que en Francia los editores también son acreedores de esta remuneración. En España no solo los autores. Otros países de un entorno parecido, como pueden ser el Reino Unido, Alemania, sus remuneraciones oscilan entre los 8 y 9 millones de euros. Si vamos a países más pequeños, de dimensiones más pequeñas, Bélgica, que también tuvo 2 condenas del Tribunal de Luxemburgo por el tema de préstamo, su recaudación supera los 2 millones de euros. Dices, bueno, pero están de los Pirineos para arriba. Vamos a mirar un poco a izquierda y derecha. Y nos vamos, como no, a Italia, que es un país pues que tú conoces perfectísimamente y que pues quizá en materia de respeto a los derechos de propiedad intelectual no está al nivel francés. Pues bueno, en Italia, después también de un trabajo duro y de apertura de expediente sancionador, pues si no me equivoco, la cantidad con la que ahora se remunera en Italia a los autores está ya en unos 2 millones de euros. En Eslovaquia ronda ya el medio millón. Y ahora viene la triste realidad española, que yo de verdad creo que o que puede mejorar en los próximos años, y es que no llega a los 200.000. Supera un poco más de los 150.000 euros, 160 y tantos mil. Voy a tirar o a arrimar el ascua a mi sardina y vamos a acercarnos a Francia. Quitemos la mitad para los editores, nos siguen quedando unos 8 millones de euros. Rectifiquemos por el nivel de riqueza entre Francia y España. Estamos muy lejos del importe español de esos 160 y tantos mil euros. Y tengo que sacar a colación, aunque no me parezca, en fin, o me parezca ya un exceso, las cantidades que por este concepto se pagan en los países nórdicos. Dinamarca, que tiene creo que una población aproximadamente la misma que la Comunidad de Madrid, abona por este concepto 18 millones de euros. Bueno, no vamos a ir, todos sabemos cómo son las sociedades nórdicas, entonces vamos a ir a ejemplos más continentales, a Francia, Alemania, Italia, en fin, sigue habiendo ahí un clarísimo desequilibrio, mucho trabajo por hacer, que yo creo que estamos ya empezando a hacer, pero eso explica por qué esos 4, 5, 10 nombres de que autores españoles que funcionan en el extranjero pues perciban más de lo que se les presta fuera traducidos de lo que se les presta aquí en su obra como tal, original. Claro, pero con estas cifras que nos das, uno no sabe qué resulta más, iba a decir indignante, pero vamos, decir sorprendente, ¿no? Esa diferencia de dinero, que casi yo preferiría pensar en una mala gestión del manejo del dinero a lo que pienso también. Es decir, si se supone que hay una cantidad por préstamo, la derivada es que los libros, o sea,
quiero pensar que no se manejan bien los préstamos que se hacen, porque si pienso que esa cantidad se refiere a los préstamos que realmente se hacen, entonces quiere decir que las bibliotecas no sirven para lo que tendrían que servir, para difundir los libros y la cultura, porque los libros no se prestan. Bueno, también es cierto que la tarifa es bajísima. Bueno, pero claro, a lo mejor en comparación con los países, pero con todo y con eso son unas cifras tan irrisorias que uno que ya piensa de, bueno, pues es que las bibliotecas no prestan libros, ¿no? La tarifa, para aquellos que no la conozcan, se modificó, decía, en el año 2014, cierto. y la tarifa es, por un lado, hay una tarifa por préstamo, es decir, cada préstamo que se efectúa, digamos que genera el pago de una remuneración, y son 4 milésimas de euro por préstamo, con lo cual, a partir de ahí, hagamos la multiplicación de cuántas veces se tiene que prestar la obra de un autor para que se generen 10 euros. Y estos 4 milésimas de euro se completan con otra tarifa que son 5 céntimos por usuario efectivo y año. Es decir, si yo me inscribo en la biblioteca de mi barrio un determinado año y saco ya una obra, un libro, una película o un disco en préstamo, ya por eso hay que pagar esos 5 céntimos de euro. Y son 5 céntimos, da lo mismo que yo tome una sola obra en préstamo a lo largo del año, que sea un padre con niños pequeños y tome en préstamo mucho libro infantil, que como bien sabemos es de alto consumo en materia de préstamo. Con esas tarifas, aunque se cumpliera por parte de todos los obligados al pago la obligación de pago de préstamo, nunca estaríamos más allá de 400.000, $500.000 de euros. O sea que hay que camino andar. El año pasado se produjo una modificación legislativa que para mí fue importante y que intenta enmendar parte de esa ineficiencia que comentaba antes. Eso de tener que gestionar miles de facturas a municipios de más de 5.000 habitantes por importes realmente ridículos. Y que, como comentábamos antes, que te da lo mismo que la pague que no la paguen, porque demandar te sale más la salsa que la perdiz o el collar que el perro. Podemos usar cualquiera de los dos ejemplos. Entonces, el año pasado lo que se hizo fue, en el caso de las bibliotecas municipales, da lo mismo que el municipio tenga 5.001 habitantes o que sea la Villa de Madrid, el pago lo efectúa la Diputación Provincial o, en aquellos sitios donde no hay Diputación Provincial, como ocurre, por ejemplo, en las comunidades uniprovinciales, Madrid, etcétera, lo abona la Administración Pública que en ese territorio ejerce sus funciones. Es el caso de la Comunidad de Madrid. Y ahí es cuando yo decía que quiero ser optimista, en el sentido de que desde la entrada de vigor de esa norma, año y medio aproximadamente, poquito más de año y medio, Cedro, porque esta remuneración por préstamo es de gestión colectiva obligatoria, es decir, Cedro la gestiona para todos los autores, sean miembros o no miembros de la entidad. Los derechos de gestión colectiva obligatoria se caracteriza porque la entidad, por mandato de ley, lo gestiona para los socios y no socios, y a todos les adjudica cantidades si resulta que de la información pues las obras de estos no socios han sido prestados, ¿no? Cedro lo gestiona con todas las instituciones, no solo por el sector del libro, sino también para los autores de la música y del cine. Después, obviamente, entrega las cantidades de música, cine y autores de la creación visual, porque en los libros, obviamente, hablamos antes de los libros infantiles, hay mucha creación visual incorporada, por lo tanto, para los autores visuales, musicales y audiovisuales, Cedro después entrega el dinero correspondiente a sus entidades de gestión. Y Cedro, desde que se ha producido esta modificación legal del 2019, ha comenzado trabajos para intentar firmar convenios con administraciones públicas para, por un lado, ordenar el pago de la remuneración, lógicamente. Después, otro tema muy importante, y es obtener los datos de qué libros se han prestado para hacer llegar al céntimo la cantidad al autor cuya obra ha sido prestada. Porque de poco sirve recaudar si no es capaz de repartir con eficiencia y
y ajustado al uso real. Y en el caso del préstamo, si esa información es capaz de circular, pues digamos que es un derecho que el reparto, si la información circula, puede acercarse, ya me entiendes, casi al reparto al céntimo. Entonces, obviamente los convenios tienen ese bloque de contenido, pero también tienen otro bloque de contenido que son de apoyo a las bibliotecas municipales o de la Diputación o como de las bibliotecas públicas, en definitiva, y también acciones en favor de la cultura del conocimiento. Ya se han firmado acuerdos, si no me equivoco, y si me equivoco que me perdone quien me haya podido olvidar, con la Comunidad de Madrid, con la Comunidad Foral de Navarra y con la Comunidad de La Rioja. Y hay unos cuantos ahí en el horno a punto de ser firmados. Nos estamos dirigiendo también a las provincias, porque allí donde en principio es la provincia, la Diputación Provincial la obligada al pago, y bueno, la recepción no está siendo mala. Se están ofreciendo convenios de colaboración y en otros casos es simplemente la propia Diputación la que, cumpliendo la ley de propiedad intelectual, como se cumple el resto del ordenamiento jurídico, está suministrando ya datos para que se puedan librar las correspondientes facturas. Por eso yo creo que hay que ser optimista. Es decir, yo estuve en la gestión de este derecho desde el inicio en 2006-2007. Y quiero ser optimista en el sentido de que aprecio un cambio en la actitud frente a este derecho. Quiero pensar que se trata que tiene un doble motivo. Por un lado, el motivo de que las normas de propiedad intelectual son como cualquier otra norma jurídica y por lo tanto hay que cumplirla, y sobre todo las administraciones públicas. Y después quizá ya que vaya calando el mensaje de la necesidad de remunerar a los autores por todos estos usos secundarios. Yo compro el libro, pero el papel sí es mío, pero la obra, que es verdaderamente lo que se utiliza, porque si no compraría un paquete de folios y no un libro, la obra no es mía. La obra tiene otros titulares y por lo tanto hay que pagar a la gente por utilizar el producto de su trabajo, de su producción, de su inversión, de comercialización, porque si no la máquina se contrae. Y a ver qué pasa, porque no vamos a tener producción ni creación al menos de calidad. Entonces, claro, yo quiero pensar que vamos a ser optimistas con esta nueva regulación. Pues yo me alegro de oírte, pero comprenderás también que a lo mejor desde el punto de vista de los creadores, considerando que van a cumplirse casi 20 años de cuando se hizo esta regulación, y bueno, 2006, 2007 has dicho, casi 13, ¿no? Hasta desde que teóricamente eso se puso en marcha, y todavía la realidad es estas cifras que has manejado. ¿Cuál crees tú que deberían ser los pasos que hay que dar? Es decir, ¿cuáles son, qué mecanismos debería articular la administración? O más allá de este problema general que hemos dicho de valoración que es la base indudablemente del esfuerzo creador, que es el que facilita el que pueda haber cultura, en la práctica, ¿cómo se mejoraría la consecución de una reivindicación que al fin y al cabo es justa y no parece que sea, y que en otros países se ha podido hacer, pues aumentar tarifas también, mejorar la gestión, etcétera, etcétera? Yo creo que es una mezcla, como casi siempre, una mezcla de cosas, ¿no? La primera, yo iría a implementar esta reforma de 2019, es decir, a crear en el ámbito de la administración la idea definitiva de que esto es una remuneración que hay que pagar. Porque sí que en determinadas ocasiones te das cuenta en la gestión de otros derechos de propiedad intelectual que quizá lo que cuesta es que el obligado al pago asuma que es algo que tiene que pagar la primera y la segunda vez. Porque una vez que está asumido y se paga 1, 2, 3 anualidades, después digamos que entra ya en el círculo de lo normal y no sorprende. Al principio, claro, empiezas a pagar por algo, por una actividad que llevas desarrollando X años sin abonar cantidad alguna. Y sin embargo, después tienes que empezar a pagar. Entonces yo entiendo que haya ya una reacción, ¿y ahora por qué? Entonces, yo primero
trabajaría, y en eso está trabajando Cedro, lógicamente, en implementar en la práctica la reforma de 2019 y que las diputaciones abonen esta remuneración de manera regular, ordenada, como efectúan cualquiera de los cientos o miles de pagos que llevan a cabo cada año, y que de la misma manera la fuente que disponga de los préstamos que tienen lugar en las bibliotecas también se acostumbre a compartirlo, a transmitirlo con todas las medidas legales correspondientes para que el reparto se efectúe de esa manera automática. Y entonces, una vez puesta en marcha la máquina y que la máquina funcione de una manera razonable y que todos estemos tranquilos y satisfechos con esta gestión, entonces me plantearía, desde luego, una revisión de la tarifa. Una revisión de la tarifa porque, como comentábamos antes, incluso con el cumplimiento total de la tarifa, estaríamos hablando de una recaudación de 400.000, 500.000 euros. Muy, muy lejos de la de Francia y muy, muy lejos incluso de la de Italia, haciendo el mecanismo de corrección también, menor diferencia con Italia que con Francia, pero también tocaría retocar la tarifa para acercarnos a umbrales de recaudación más próximos al entorno europeo. Pues eso puede hacerse de diferentes maneras, paulatinas, y después, estando en una feria como el Liber, pues ¿por qué no introducir como acreedor al editor, como ocurre en otros países? Es decir, ¿por qué en otros países cobran los editores y por qué en España no cobran los editores? Yo creo que todos los agentes del ecosistema del libro, al menos una vez de esta reutilización del libro, de la misma manera que los editores pueden cobrar por copia privada, deberían cobrar por préstamo. Es más, la directiva del año 2019, el año pasado, se aprobó una directiva que permite que, si hubiera alguna duda, que los editores puedan cobrar las remuneraciones o compensaciones que tengan lugar o que procedan de límites o excepciones, como puede ser el caso del préstamo. Entonces, yo creo que es un programa a medio plazo o un plan a medio plazo para intentar equipararnos y acercarnos a umbrales europeos. Y no estoy pensando en los 18 millones de Dinamarca, pero sí en Francia, Alemania o incluso Italia o Bélgica, porque si hacemos la correlación de cifras estamos muy, muy lejos. Y yo creo que en ese sentido las medidas de educación o las medidas de formación, de promoción, son muy importantes. Es decir, hay que transmitir la importancia de remunerar a los titulares de derechos por todos estos usos. El préstamo es un ejemplo, pero podríamos hablar de cualquiera de los otros. En el fondo, es lo que hablábamos antes y parece que nos repetimos, como el pepino, por ejemplo, pero se trata de reconocer la importancia de la actividad creativa en la economía y en la idiosincrasia de un país, sobre todo de un país donde una de las lenguas del país es la segunda lengua internacional, y yo creo que tenemos que aprovecharnos también de la fuerza del español para impulsar la creación. Es decir, otros países con lenguas internacionales, pero no con la potencia del español, como es el caso de Francia, llevan muchos años creando la excepción cultural francesa, y en Francia todo lo que tenga un punto de vista o un punto cultural se considera como especialmente privilegiado y protegible. Estamos también en el Liber. Sabemos que ahora el IVA de los libros digitales se asemeja al IVA de los libros en papel. Esto no era posible hasta hace bien poco por normativa europea. Pues bien, con esa normativa europea en vigor y plenamente en marcha, Francia fue capaz de sacar, o estar a punto de sacar, una norma que equiparaba el IVA. Obviamente la norma hubiera caído porque, en fin, chocaba con la normativa europea, pero sí que me parece una muestra de
decisión política siquiera para forzar a las autoridades europeas para decir vamos a solucionar esto ya y vamos a equiparar el IVA de los dos productos, ¿no? Entonces, son este tipo de cuestiones en las que yo creo que tienen que ir calando para que el legislador, la administración y los ciudadanos demos la importancia que merece a la creación cultural y en este caso al sector del libro. ¿Y tú crees entonces, intentando hacer un cálculo de plazos, primero esa primera premisa que es paradójica, pero era el de que pase a ser un gasto corriente, ¿no? Es decir, que se asuma como un gasto que hay que hacer. Y es muy interesante eso que decías de que a veces la resistencia que hay a pagar por algo que se ha estado haciendo hasta ahora. Pero bueno, de ahí, en este caso, con la sensibilidad especial que habría que tener hacia la cultura. ¿Tú crees que eso es factible en los próximos, en un plazo breve? Porque el otro me parece quizá más complicado en este. Sí, yo de la misma manera que creo que se están asumiendo otro tipo de materias, otro tipo de historias en materia de propiedad intelectual. La piratería, antes en una mesa anterior se hablaba de la piratería. A fecha de hoy nadie se enorgullece de piratear. No quiere decir que no piratee, pero nadie te enseña cuando vas a su casa a cenar el disco donde tiene no sé cuántas películas, libros o canciones que no va a escuchar, leer ni ver en su vida. Es decir, ya nadie se enorgullece de eso. Y a mí me lo han hecho, no sé si porque trabajaba en este sector, para tocarme la nariz, pero en fin, lo han hecho. Ya nadie lo hace. Entonces, ahí está habiendo un cambio de actitud. Y yo creo que lo mismo que ocurre en el ciudadano a pie está ocurriendo en la administración y en los políticos. Que obviamente lo deseable sería que se produjera el cambio con mayor velocidad, claro que sí, pero yo sí que aprecio que está habiendo un cambio, porque incluso personas que están a cargo de ciertas responsabilidades y que antes mantenían una actitud, la actitud ha cambiado de manera radical. Entonces, ahí sí que estoy esperanzado. ¿Que va a ser lento o no todo lo rápido que sería deseable? Pues sí, pero yo creo que el cambio está ahí y podría dar ejemplo de instituciones, personas, actitudes, comportamientos. Creo que de la fase más oscura, en ese sentido de respeto a los derechos, ya la hemos pasado y bueno, y vamos a ver qué pasa. Creo que ahí hay una pregunta. Una pregunta, sí. Buenos días, Javier. El problema de las bibliotecas es que no tienen presupuesto. Básicamente viven del aire. Cada año hay menos dinero asignado a las mismas. Las compras se reducen y además hay que pagar los préstamos. La mayoría de los autores que se mueven son extranjeros. ¿Eso cómo se regula? Vamos a ver, lo del dinero. Primero, no tienen dinero. Hemos visto cuál es el impacto económico de la remuneración por préstamo. Es decir, no estamos hablando de dinero con la tarifa vigente. Después, es un tema de pura legalidad. Es decir, existe esta norma y de la misma manera que los responsables de la biblioteca, porque la biblioteca en sí no tiene que pagar nada, a fecha de hoy paga la Diputación Provincial por los préstamos que tienen lugar en las bibliotecas de los municipios de esa provincia. Es decir, la biblioteca en sí no tiene que pagar absolutamente nada. Pero, en fin, se trata de una cuestión de legalidad, punto número 1. Punto número 2, el impacto económico es tendente a cero, y que lo que se presta es extranjero. Bueno, obviamente nadie mejor que las bibliotecas saben lo que se presta, si se presta nacional, extranjero o qué importe. ¿Cómo se soluciona eso? Pues no hay ningún problema. Cedro recibe, como decíamos antes, cantidades de préstamos de autores españoles en el extranjero y Cedro entrega cantidades de préstamos que tienen lugar en España. Lo que pasa es que el desequilibrio de entre el dinero que entra y el dinero que sale es, en fin, brutal, vamos a ser sinceros, es brutal. ¿Cómo se reparte? Pues muy fácil. La obra traducida, digamos que tiene dos padres, el padre de la obra original y el padre de la obra derivada, que hace posible que yo lea una obra en italiano, en francés o en alemán. La remuneración correspondiente se divide al 50% y el 50% va al padre de la obra original y el 50% al traductor. Y ahora sí que no veo. No. Sí. Un ejercicio de transparencia sería que publicasen las cantidades devengadas por remuneración por préstamo de todas las bibliotecas públicas.
pues sería un ejercicio de transparencia. En cualquier caso, las cantidades nos harían llorar, porque ya les he dicho que las cantidades cuando pagaban los municipios eran realmente reducidas, y la recaudación del año pasado fueron aproximadamente 160 y tantos mil euros. Yo creo que con eso tenemos el mapa. Una idea muy clara. Quizá debería hacerse pago de novedades durante un par de años para que se recupere la inversión en la elaboración del libro y luego eso cobrar las ventas normales. Hay que recordar que los autores, los editores, no pagan a las bibliotecas el trabajo de fomento de la lectura y de comunidad que hacen. Bueno, no sé si quieres comentar tú. Bueno, es decir, la primera parte, no lo sé, los derechos, es que tampoco lo he entendido bien lo que quiere decir, los derechos de las obras son... Sí, a ver, yo creo que hay que pagar por la utilización de la obra, claro. Y me da lo mismo que sea novedad que no novedad, es decir, claro. Si una obra se utiliza hay que pagar por ella. Lo de que los autores y los editores no pagan a las bibliotecas por el trabajo de fomento de la lectura, también se puede hacer una lectura al revés. Es decir, las bibliotecas, por definición, en su ecosistema, en su ADN, está precisamente ese trabajo, de tal manera que cuando una institución pública, un ayuntamiento, el gobierno crea las bibliotecas precisamente con ese fin. Y en todo caso, precisamente ese fin, como comentábamos al principio, de las bibliotecas y esa utilidad pública está reconocida cuando se estableció el límite por el cual las bibliotecas no tienen que solicitar autorización para llevar a cabo el préstamo de las obras, sino que directamente adquieren los fondos, los prestan y después abonan por remuneración esa cantidad mínima. Ya sí, podríamos matizar además que en el fondo somos todos parte de lo mismo, es decir, que la función que hacen las bibliotecas sin duda es indispensable. Sin ninguna duda. Y además, ahora pensando en la primera parte de este último comentario, parece más lógico pensar que en las bibliotecas se vayan a buscar precisamente los libros que no son novedades, porque son los que, por desgracia, en un mercado editorial como el nuestro, desaparecen enseguida no de las librerías, sino que se destruyen los estudios editoriales. Y eso es un problema grave, es decir, que las bibliotecas cumplen sin duda una función. Pero lo mismo que yo creo que los escritores y los traductores agradecemos enormemente esa función de difusión, creo que las bibliotecas saben también que es gracias a los autores y a los traductores cómo puede no ya tener vida las bibliotecas, sino el mismo concepto de cultura sigue vivo. Y entonces ahí lo que se trata es de aunar un poco intereses que, como estamos viendo, tampoco son tan gravosos para una administración pública. Y me parece que ya estamos a punto de acabar y solo me queda agradecer a Javier sus explicaciones tan detalladas que nos han iluminado sobre la complejidad de este aspecto. Yo me alegra mucho que él sea optimista, porque si lo es él, que es un gran experto, quiere decir que quizá estamos por fin en vías de solución de este viejo contencioso, viejo desencuentro, ¿no? Yo siempre digo que sería una señal esperanzadora para este país el reconocimiento de ese valor intangible y tangible de lo cultural formara parte de nuestra forma de vida. Creo que si en otros países hay esas cantidades tan distintas, es precisamente porque hay una valoración de la cultura muy diferente. Y cuando esas sociedades siempre las consideramos más avanzadas o en ciertos aspectos las envidiamos, tendríamos que empezar a pensar también a veces qué nos falta a nosotros y quizá empezar por una evaluación de la cultura sería un primer paso. Y muchas gracias a todos los que han participado en esta sesión y a Javier. Y a cuidarnos. Y a cuidarnos, eso, que es lo importante.